Hola, soy Juan Luis Díaz y aunque estudié administrativo, a partir del año 2000 me interesó la iconografía, el significado de los símbolos, y entonces empecé un largo recorrido que profundicé en los diferentes símbolos según la época y según las religiones también. Es verdad que comencé como un hobby, un pasatiempo, pero ya a partir del 2007 ya me lo tomé más en serio. Empecé con un estudio y del estudio hice un ensayo. Ese ensayo basado más bien en las obras de Da Vinci, aunque también toqué a Rafael y Caravaggio, pero el estudio fue íntegro de Da Vinci, sobre todo en tres de sus obras, que es la Anunciación, la Última Cena y San Juan Bautista. Bueno, todo surgió ya cuando terminé el ensayo y el pensar cómo quería hacer llegar a los lectores el ensayo, pero lo pensé bien y no quería entregar o publicar 30 hojas, pues entonces lo que hice fue adapté una novela al ensayo, que fue creando unos personajes que enseñó que un restaurador de cuadros fuese la persona quizás más indicada para descubrir los secretos que guarda Da Vinci en sus obras. Pues entonces esos personajes los fui repartiendo en diferentes países, como es Zaragoza, en España y en París, Francia y en Florencia, Italia. Entonces esa recuperación que yo hice del ensayo la repartí por toda la novela, y la experiencia que yo tuve a la hora de descubrir o ir a sitios para más bien investigar sobre esos cuadros, pues las coloqué en los diferentes personajes que aparecen en la novela. Lo que antes de llamarse Da Vinci el punto del espejo se publicó en otra editorial con el nombre El último Dios viviente, que prácticamente tiene el mismo contenido, lo único que el Da Vinci pintor de los espejos es una edición revisada, incluso valorada por el catedrático Manuel de Paz, el capítulo 14, que más bien lo que él me valoró es el ensayo en sí, no la novela, evidentemente. Y fue uno de los detonantes de sacar una nueva edición, las palabras que don Manuel de Paz me dedicó de ese ensayo. Más bien lo que se destaca sobre todo de Da Vinci es, primero, la técnica, segundo, la forma, lo que se dice, y hay algunas cosas que en el libro se contradice, que intento como esclarecer, porque por decirlo de una manera, ¿qué no se ha dicho de Da Vinci? O, por decirlo de otra manera, ¿cuántas insinuaciones se han hecho de Da Vinci? En un libro, sobre todo, que sea novelado, pero que contenga un ensayo, es muy difícil encontrar un libro que te haga crear una duda, que aparte también aparece cosas que se ha dicho de Da Vinci, pero que en ese mismo libro que no te porfíes, sino te esclarece datos o cosas significativas de Da Vinci que no aparece en otro libro que sea dedicado a Da Vinci. Yo creo que eso es la aportación más grande que tiene este libro. Aquí es quizá la pregunta que más interesa, porque fue la que me llevó o fue la que me incitó a seguir. Aunque parezca muy sencillo, ¿cómo interpretar? Para leer la escritura de Da Vinci hace falta un espejo. Pues ¿cómo interpretar eso en sus cuadros? Quizás de la misma manera que se puede leer su escritura
se puede leer sus cuadros, que sería yo la denomino la escritura pictórica, y fue la causa que me llevó a todo, porque no solo por las horas que pasé con el espejo frente a una imagen de una obra de Da Vinci pasando, quizás fuera ese día de 2007 que encontré, por decirlo de una manera, como yo lo explico en el libro, el punto cero. ¿Qué es el punto cero? Antes que nada quiero comentar que en la época de Da Vinci una de las técnicas que se utilizaba era la pintura de los cristales. Por eso yo siempre aporto como dato para, si yo quiero explicar algo, aporto datos de que también en esa época se hacía. Entonces, en aquella época Da Vinci tuvo quizá una iniciativa o una habilidad de pintar a través de los cristales, pintaba los cristales, y uno de los mayores, por ejemplo, estudios de Da Vinci que se ha visto hasta nuestros días es las sombras. Por ejemplo, él comentaba que la mejor hora de pintar es por el atardecer, que ahí es donde se contempla todas las sombras que realmente del modelo o el objeto que quiere realizar. También la pintura, por eso con esto lo que yo interpreto que también al doblar unos espejos, que fue de la manera que yo empecé a realizar y sacar esas imágenes, cogiendo dos copias de una misma obra, exactamente igual, invirtiendo una de ellas y cruzándola. Yo la denomino punto cero porque en ese recorrido hay un punto en que se ve otra imagen diferente, pero no de casualidad. Tenemos que recordar que en las obras de aquella época la base era la geometría, todo está basado a través de la geometría, por eso es fácil pensar que la casualidad de una imagen sea un resultado de una nueva imagen. Pues al llegar a este punto, por ejemplo el de San Juan Bautista, sale otra imagen, pero realmente esa imagen tiene atributos a otra imagen anteriormente a Da Vinci, que es la verdadera importancia que yo le doy al trabajo, porque no se basa a través de una casualidad, sino salen atributos incluso de 400 años antes de Cristo, que aparece esos atributos a un Dios específico. No estoy hablando ya evidentemente de un Dios cristiano, estoy hablando de una mitología, que ahí al final del estudio también hablo un poco sobre eso, porque cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, por qué Leonardo nunca se casó, no tuvo esposa, por qué vestía de blanco, por qué se dejó su barba tan pronunciada. Todo eso ya cobra una explicación cuando ya cualquier lector vaya terminando el libro, porque lo que hago es unir ciertos atributos con cosas que hacía Da Vinci. Quizás sea una de las frases que más se han dicho de Da Vinci, o preguntas que se han insinuado de Da Vinci. Yo siempre he creído que cuando no se sabe algo con exactitud, lo que nace es una especulación. Y eso es lo que creo yo que ha pasado hasta ahora, porque han habido muchas especulaciones de ciertas, incluso datos de Da Vinci. Creo que realmente él tuvo una educación diferente, por decirlo de una manera, de cierta creencia. Es normal que ya se sabe que él no tenía cierta atracción por el cristianismo, por ejemplo, que no se sabe, pero realmente es que es así.
pero nunca se ha dado quizá la respuesta correcta para el por qué. Y yo creo que en mi libro doy una teoría diferente a la que se ha dicho hasta ahora. De ahí puede nacer de que si es divino, que si, bueno, todo lo que se ha dicho, que cosas que no me gusta repetir porque para mí no tienen fuerza, pero es verdad que estamos hablando de una mente que sobresalía en aquella época, pero a la hora de quizás incrustar sus cuadros, por ejemplo, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, como siempre se ha dicho, algo tan sencillo como la última cena, no ponerle el nimbo en las cabezas de los santos, es algo que fue un reto o quizás un atrevimiento para una pintura de esa época. Quizás no colocar el grial porque si realmente la creencia de Da Vinci no existiría el grial, pues no lo hubiera colocado, por decirlo de una manera. O esa adoración de los magos que se cree o se dice que no fue concluida, yo lo veo de otra manera porque no quiero dejar pasar la posibilidad de que fueron los propios críticos que no dejaron que las terminara esa obra, porque no le gustaba, simplemente por eso, porque no le gustaba lo que Leonardo estaba pintando, que es una de las cosas que yo mantengo. Es verdad que desde muy pequeño Da Vinci siempre ha sido un niño muy, por decirlo, no especial, sino muy observador, el que quería aprender de todo, quería saber de todo, y yo creo que en aquella época sí se puede decir que sería divino. Ya en esta época yo creo que quedaría mal o feo decirlo, yo creo que no, porque es verdad que él ocupaba gran parte de la ciencia, matemática, de todo lo que se ha dicho, de botánica, ingeniería, en una sola persona. Eso es algo muy sorprendente para por decirlo de una manera, de una sola persona. Pero creo que más bien el personaje de Da Vinci creo que se debería más de observar, no por todo lo que hizo, sino quizás algo que se le ha dejado un poco a un lado es toda esa documentación que él dejó, que cuando ya se descubrió, evidentemente ya estaba como todo descubierto ya, por eso quizá haya perdido un poco de fuerza en su época o después de su muerte. Pero cosas que no quiero dejar pasar, por ejemplo, que se ha dicho las máquinas voladoras, o quizás el tanque que él creó, que dibujó. ¿Cuánto tiempo le tenía que emplear Da Vinci para realizar ese dibujo? Es una de las cosas que yo empecé como a observar sobre lo que estaba viendo de las obras de Da Vinci. Por ejemplo, en esa máquina aparece que las poleas están invertidas, es decir, que si le daríamos fuerza a las poleas no se movería el tanque, porque los dos ejes están invertidos y uno daría hacia adelante y el otro daría hacia detrás. ¿Qué puede ser? ¿Un error? ¿O quizás una llamada de atención? Yo lo quiero ver como una llamada de atención porque es algo que él se hubiera dado cuenta por todos los estudios que hizo de máquinas, de polea, de diferentes áreas. Y es algo que, por ejemplo, también la máquina, el helicóptero
que es empujado con otra polea o entre dos personas. A ver, hay que tener en cuenta que Da Vinci ya tenía el conocimiento de que si los pájaros volaban porque sus huesos eran huecos, ahora vamos a decir que Da Vinci creía que con la fuerza de dos personas que saca de sus brazos puede levantar más de su propio peso, que serían equivalente a 130 kilos por decir, más la estructura que puede pesar más de 100 kilos, eso no entraría en la cabeza de Leonardo. Pero ahí está la pregunta, ¿por qué gastó tiempo en eso? Si él sabía de antemano que era imposible levantar el vuelo de esa máquina. Algo tiene que haber detrás para que él gastara tiempo en eso, y el hecho de que no se haya descubierto hasta ahora quizás tenga que ver que no estamos viendo con los ojos de Da Vinci, por decirlo de una manera. Yo creo que la Iglesia sabía exactamente cuál era su creencia, que no era cristiana. De hecho, en su época, cuando estuvo en Roma, no se conoce obra alguna de Da Vinci, y el tiempo que pasó allí, lo único que lo ocupaba era por las noches en su estudio de anatomía. ¿Para qué lo llamaron? ¿Querían vigilarlo? ¿Querían acusarlo de algo? Realmente lo que se sabe es lo que está escrito, pero sí es verdad que él en esa época no realizó ninguna obra para la Iglesia, por decirlo de una manera. Es verdad que para mí, personalmente, el más que me llama la atención es la Anunciación. También junto que el de San Juan Bautista Bacco. Evidentemente también el de la Última Cena, pero lo descarto un poco, ya que han sido tantas veces que ha sido restaurado, que para ver realmente la obra de Da Vinci tendríamos que alejarnos lo más que podamos para contemplar esa obra, y es el relieve de su figura que lo que realmente queda de Da Vinci, porque pintura en ese mural no hay de Da Vinci. Por eso siempre digo la primera obra es la Anunciación, porque ya que en el siglo XIX se encontró en la sacristía de San Bartolomeo en Florencia, y lo extraño era eso, una categoría de ese cuadro, en la categoría de ese cuadro, que no estuviera expuesto y estuviera en la sacristía. ¿Por qué? Siempre he dicho que para ver una obra de Da Vinci hay que trasladarnos a la época que se realizó ese cuadro, y si contemplamos ese cuadro es muy poco probable que fuera aceptado en la época, ya que el ángel es el que está arrodillado a la Virgen, ya que aparece un osario enfrente de la Virgen, ya que hay símbolos como el jardín abierto, que se utilizaba justamente lo contrario, cerrar un jardín para la simbología de la virginidad de la Virgen. La alcoba abierta con el manto rojo significa algo similar. Son atributos que no están adecuados para ese tipo de cuadro. Pues entonces quizás o que él quería transmitir algo, evidentemente, o no es la Anunciación, que son personajes diferentes. Sea un ángel, pero ¿quién es realmente? Si no es María, ¿quién puede ser? Es una de las cosas que yo hablo en la novela, y que los personajes van descubriendo a lo largo de la historia. Ya como dije antes también, otro cuadro que me llama un montón la atención es San Juan Bautista Bacco. Pero si vamos a los documentos, el primer nombre que se le dio, el título, fue Juan en el desierto. No contemplamos ningún desierto en ese cuadro, ya que es todo verdoso. Hay un ciervo, hay árboles, hay vegetación. Y después de eso logré entenderlo más, porque descubrí que
años después ese cuadro fue por otra mano, por otro pintor, atribuyeron, por ejemplo, el manto de leopardo que aparece en el cuadro de San Juan, por decirlo, por darle un nombre al modelo, se había anteriormente pintado desnudo. El tirso que aparece en sus brazos, Leonardo no lo pintó. La corona de vid tampoco la pintó Leonardo. Son atributos que se añadieron después, que era lo que querían esconder realmente o qué es lo que querían decir. ¿Por qué pusieron esos atributos? Porque no corresponde al título que le dieron primero. O lo que yo creo, que también puede ser, que es otro personaje. No quieres transmitir otra cosa diferente a la que estamos observando. Yo tenía claro que lo que yo quería era que el lector entendiera paso a paso las cosas que yo hice, y que mejor que formarlo en una novela. Un ensayo se hubiera quedado en solo un escrito, una idea. Pero en cambio, si logro que el lector entendiera según los pasos que yo he dado, hasta lo que yo quiero explicar o lo que yo quiero decir, por eso hice la novela, para que no hace falta ni ser historiador, ni saber de iconografía, solo hace falta seguir los pasos que yo dejo en el libro, para después cada lector valore si es verdad o es tan solo una insinuación más que se ha dicho. Pero la idea mía que no era que lo dijeran los historiadores si es verdad o no es verdad, sino la idea mía era que cualquier persona podría entender lo que yo quiero decir. Por parte, sí. Yo creí, cuando ya tenía todo el texto, yo creía, pues ya está, ya lo tengo todo. Pero fue como otro comienzo. Y quizás cuando no se tiene quizás experiencia, uno confía en una editorial. Y claro, hoy en día hay que tener cuidado, sobre todo con las editoriales que sueles tocar, porque es un negocio, realmente lo que es un negocio, y el escritor tiene que saber lo que quiere con su libro. Yo la primera edición sí me equivoqué, porque yo creía que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué, porque no era el resultado que yo quería. Pues entonces lo que yo hice es sacar una reedición, y aproveché para mejorarla, y editarla, la edité yo mismo. Es verdad que es mucho más complicado no tener el respaldo de una editorial, pero realmente era lo que yo quería. Hoy en día, que es algo que yo siempre digo, que cualquier escritor tiene que ser muy meticuloso a la hora de dar su texto a una editorial, porque no puede conseguir realmente lo que él desea, o esa persona desea. Siempre yo digo que es un tipo de novela que tiene que englobar las personas que le atraiga, por ejemplo, la iconografía, la historia, sobre todo los cuadros, el arte, las personas que quieren leer algo diferente a lo que se ha dicho, que no, quizás las personas curiosas, o el lector que quiere, que no quiere buscar respuestas y no les vale las que ya he escuchado. Digo esto porque son las cosas que yo sentí cuando yo decidí crear la novela, porque no es, hay que seguir la temática. Por ejemplo, si sigue la temática de la historia, yo creo que el lector sí se va a cautivar con la historia. Pero dentro de
al formar yo el libro, yo quería dejar, por ejemplo, quería hacer algo diferente. De hecho, ya lo hice a la hora de unir un ensayo con una novela, pero también hay poesía, hay un cuento, hay un anagrama, hay por ejemplo, una imagen de un manuscrito francés que no lo puedes encontrar en internet, solo a través de los derechos. También hay un dibujo mío, también, que son cosas que yo creo que no vas a encontrar en otro libro. Y fue algo muy, para mí, muy especial, porque no solo eso, sino al final lo logré editar yo. Si realmente te atrae la historia de Da Vinci y no te conforma con lo que has leído, yo creo que deberías leer mi libro, porque como dije yo ya antes, que no se ha dicho de Da Vinci, pues aquí en este libro sí vas a descubrir cosas que no hay en otro libro, y te hará pensar al final que puede hacer que tengas razón o no, pero crearte la duda seguro que te va a crear la duda. Este primer libro se compone de 21 capítulos, pero no hay una edición más, que también son de 21 capítulos. Esta obra, que ahora actualmente no he terminado, pero estoy por el capítulo 9, es una continuidad, pero adelanto solo en el capítulo 22, que es lo que sigue así, no sigue por capítulo 1, 2, 3, no, ya seguiría por el capítulo 22. Este capítulo 22 sería parte del último capítulo. Yo lo que quiero lograr con esto es de que tan solo con el primer libro dejo frases sueltas, que el lector se va a pensar, ¿por qué coloco esta frase aquí? Pero son frases sueltas, exactamente son 7 frases sueltas, muy difíciles de detectar, siempre lo he dicho, por eso yo digo que mi libro es un reto, es muy difícil de detectar, pero si logras conseguir las 7 frases que aparecen en este primer libro, quizás logres descubrir el final de la segunda parte. Ahora actualmente está en las librerías, pero solo está ahora en Canarias, a través de la página web, también en la página de la editorial Taoro, en la parte de tienda. La página se llama elmundodeLeonardo.com. También tengo un blog que fue el principio, este mismo blog aparece dentro del libro para darle más realismo al libro, que se creó para eso. Se llama elmundodeLeonardo.blogspot.com, y también está tanto como el blog como la página del Mundo de Leonardo. Para conseguirlo, si no lo encuentras en la librería, lo veo más fácil a través de la página editorialtaoro.com. Muchas gracias y espero que consiga este libro, Da Vinci, el pintor de los espejos, y que espero que encuentres, como yo siempre digo, es un reto, y espero que encuentre los secretos que guardo entre líneas. Gracias.